¿Cómo están? Un gusto saludarles. Estoy aquí acompañado de Roberto Viciano, eh, doctor en Derecho y director sigues del Instituto de Derechos Humanos, ¿no, Roberto? No, no, eso ya fue una fase pasada. Ah, No, pasó, sí soy ya. miembro Entonces, del Instituto de Derechos estás Humanos, de director del del Departamento de máster Derecho Constitucional. en Derecho Constitucional, eh, de lo cual vamos a hablar justamente porque por eso lo he invitado. También va a venir Pedro Rosas, que ahí se está sumando, eh, que es el vicerrector de posgrado e investigación en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque justamente me enteré de que el máster, que lo conozco acá, digamos, porque básicamente a Roberto lo conocí porque Roberto estaba en contacto con gente del departamento donde yo trabajo en la USACH, eh, y estaba en ese momento investigando, tenía un equipo armado bien grande y con muchas universidades articuladas, creo que eran 13 universidades que estaban siguiendo el proceso constitucional chileno, la convención, lo que se redunda en la convención constitucional. O sea, ahí nos juntamos y me pidieron desde el departamento que fuera a hablar con él y fui a hablar con él y empezamos a conversar. Ellos tenían bien armado un conjunto de universidades que estaban investigando el proceso constitucional chileno, que después fueron dos procesos constitucionales chilenos. Así que Roberto ha estado siguiendo el proceso como sigue todos los procesos constitucionales porque los profesores de Derecho Constitucional son adictos a los procesos constitucionales, naturalmente. Entonces, siguen en cualquier parte del mundo que aparece un proceso constitucional, ahí están, ¿no? Y Roberto entonces los ha seguido muchísimo, es muy experto en lo denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es un nombre que además creo que lo pusiste tú, de hecho, Sí, así fue. 2010, en un artículo efectivamente. que escribimos el profesor Rubén Martínez de Almao y yo, pues denominamos al conjunto de nuevas experiencias constituyentes y de nuevas constituciones que se habían producido en América Latina, desde la Constitución colombiana de 1991 hasta en aquel momento la última constitución de esa oleada, que fue la Constitución boliviana 2009. Pues de alguna manera categorizamos que todo ese fenómeno no eran fenómenos dispersos, sino que respondían a una corriente que tenía unos ciertos elementos comunes y por eso pues le pusimos la denominación de nuevo Mm. constitucionalismo latinoamericano para identificarlo como una corriente doctrinal diferente a la tradicional corriente académico-constitucional en América Latina. Claro, y en ese contexto ahí logró Pedro sumarse. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Me escuchas? No, todavía no me escuchas. Ya, está ahí ¿Qué tal, encontrando. Pedro? ¿Cómo estás? Cuando Pedro nos escuche, ahí vamos a poner. Entonces, claro, a partir de eso yo conocí el máster en Derecho Constitucional, que es un máster que a mí me llamó mucho la atención porque es un máster que plantea una perspectiva sobre, sobre el derecho constitucional, no solo sobre los procesos, sino que sobre el derecho constitucional y cómo comprender el alcance constitucional de las distintas dimensiones, lo que permite una lectura desde el mundo de la academia y permite una lectura desde el mundo profesional, o sea, permite que aquellas personas que tienen que interactuar constantemente con el derecho constitucional, por ejemplo, los abogados, por ejemplo, los administradores públicos, son susceptibles de entender los criterios y principios que rigen el derecho constitucional y no simplemente aprender sobre una constitución. De hecho, la gracia de este programa es que no se aprende sobre las constituciones en específico vigentes en cualquier parte, sino que lo que se aprende son los principios fundamentales del derecho constitucional. Así es, un poco la idea del máster es precisamente el tener una visión omnicomprensiva de los diferentes aspectos que tiene una constitución y además una perspectiva que no sea, digamos, nacional, de una concreta, como tú decías, de una concreta constitución, sino más bien de los problemas, los debates que se suscitan hoy en el mundo del constitucionalismo, más allá de lo que está pasando concretamente en un país. Y, por supuesto, desde una perspectiva comparada de buscar ejemplos
para, de alguna manera, mostrar esos debates académicos también a través de la experiencia en los diferentes países iberoamericanos fundamentalmente, pero también de otros países europeos, ¿no? Que también exacto. merecen atención. Bueno, y por entonces, cuando empezamos yo iba con cierta frecuencia a la universidad acá en Valencia, justamente para poder conocer estaban haciendo el seguimiento. Aprendí muchas cosas gracias, además, a esta perspectiva que me dio tanto Roberto como la gente de su equipo, que es un equipo muy completo. Ahora Pedro ya nos escucha, ahora sí. ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí. Ah, Hola qué bueno. Alberto, Roberto, disculpen, estaba cambiándome de un equipo a otro porque no tenía. Sí, así yo te buscaba y si tenías algún micrófono no te aparecía, así que Bueno, estábamos aquí en esa conversación. Bueno, Bueno, estaba justo contando, ya habíamos pormenorizado un poco cómo conocí este máster en Derecho Constitucional, y en ese contexto estaba comentando que yo siempre le preguntaba a Roberto en qué momento iba a llegar a Chile el máster, porque yo sabía que había distintos países de Latinoamérica donde se estaba desarrollando versiones de este máster para países específicos. Y me dijo siempre, bueno, hay que buscar un buen partner que soporte, que dé sustento al programa. Y me enteré hace poco que estaban con ustedes la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Pedro Rosas es el vicerrector de investigación y de posgrado. eh, y la verdad es que me parece bien interesante que se haya producido esta articulación entre la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y en este caso el máster de la Universidad de Valencia, particularmente del Departamento de Derecho Constitucional, que es un departamento específico, y específicamente con Roberto, que es un autor de referencia en los procesos constitucionales en Latinoamérica y a nivel mundial. ¿Cómo ha sido para ustedes, Pedro, y cómo vislumbran este proceso de incorporación con este máster? bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a Alberto y Roberto de nuevo. Mira, para nosotros representa, yo diría, un momento en el cual materializamos o concretamos un proceso largo de vinculación con organizaciones, con instituciones de educación superior, tanto a nivel latinoamericano como europeo, digamos. Estamos, yo creo, en una comunidad, ¿no es cierto?, de intereses y de coincidencias importantes con Roberto y con el máster en Derecho Constitucional, en el sentido que se van produciendo transformaciones sociales, culturales en nuestras sociedades, particularmente en el contexto de procesos transicionales como que no terminan nunca, ¿te Mm, fijas? Como que, no sé, la primera generación en términos políticos, no necesariamente etarios, digamos, pero la primera generación de la democracia cerró la transición y después la segunda, la tercera y en fin, y parecía que los procesos no acaban. Entonces, en ese sentido, es un desafío súper grande desde la perspectiva del derecho constitucional, de la filosofía del derecho, de la historia, de cómo dar cuenta de esos procesos desde la perspectiva político-jurídica. Entonces uno puede decir, bueno, hemos vivenciado una suerte de justicia transicional, pero esa justicia transicional evidentemente se queda corta. Digamos. O sea, requiere debates mucho más profundos y requiere producir entonces uno imaginario desde el punto de vista de la estructura político-jurídica que den cuenta de estos cambios, de la lentitud de estos procesos y de las necesidades sociales. Entonces, mm. yo creo que tenemos una coincidencia en cierta sensibilidad histórica de levantar herramientas que permitan precisamente construir nuevas institucionalidades, ¿no es cierto? Relacionarse con unas institucionalidades que están a medio camino entre lo viejo, que no termina de morir, y lo nuevo, en lo cual estamos todos empeñados en que de una vez por todas empiezan a hacer. Empeñados y entrampados. fíjate que además, digamos que la peculiaridad que tiene este máster, en general hay muchos másteres de Derecho Constitucional que tienen unos lineamientos más específicos, o normalmente más centrados en tema derechos o en tema jurisprudencia constitucional. Sin embargo, nuestro proyecto era una idea un poco de que las personas que cursen el máster tengan una visión integral de lo que es una constitución. Entonces, analizamos
desde la parte de la teoría de la Constitución, ¿no? Y ahí entra todo el tema también de procesos constituyentes, etcétera. Analizamos las fuentes del derecho, un tema que muchas veces se deja de lado por los constitucionalistas, es decir, la relación entre constitución, tratados internacionales, ley, Mm, reglamentos, pluralismo jurídico, etcétera. Luego hay otra parte del máster en donde entramos a los problemas actuales que se generan en el funcionamiento de la parte orgánica de la Constitución, es decir, la relación entre los poderes, analizando, bueno, pues qué, qué problemas tienen hoy en día planteados los parlamentos, qué problemas existen por ejemplo, la legitimidad de las jurisdicciones constitucionales, qué problemas existen en las relaciones entre legislativo y ejecutivo, qué problemas existen sobre las diferentes formas de gobierno, mm, parlamentarismo, presidencialismo. Eh, Posteriormente pasamos a ver eh, cuestiones relacionadas con la teoría general de los derechos y específicamente algunos derechos especialmente que nos parecen que hoy en día están en debate: libertad religiosa, libertad de conciencia, protección de datos, inteligencia artificial, eh, toda la problemática también de libertad de expresión y de derecho a información. Es, no tratamos todos los derechos, pero sí tratamos los que nos parece que en este caso son mm. de debate actualizado, ¿no? Actual. Y por último, tratamos también una parte que normalmente se abandona mucho por los constitucionalistas, que son los elementos de la constitución económica. La Mm. última parte del máster está dedicado a analizar los principios que rigen el funcionamiento del mercado y del sistema económico en la propia Constitución, que normalmente es algo que se entrega habitualmente a los administrativistas o, o en algunos casos también pues, a otros sectores del derecho, como los mercantilistas o los laboralistas, pero que yo creo que hay que recuperar una visión desde el constitucionalismo y desde la teoría de la Constitución. Sí, eso es muy, muy importante. Yo, la verdad es que una de las razones por las cuales he hecho esta invitación tanto a Pedro como a Roberto es básicamente porque nosotros siempre aquí, la otra vez, hace un poco tiempo atrás, contamos de un curso que están haciendo unos ex alumnos míos sobre inteligencia artificial que está muy bueno y efectivamente hubo mucha gente interesada. Entonces, esto es lo mismo, es tratar de mostrar algo que me parece muy atractivo. ¿Por qué? Porque yo revisando el documento, justamente me di cuenta de las cantidades de áreas que puede permitir, ¿ya? Profesionalmente y académicamente vincularse. O sea, es bastante obvio que a los abogados les sirve, bastante obvio, pero además funcionarios públicos, asesores institucionales, los asesores del Congreso, por ejemplo, es muy importante porque también habla sobre los tipos de derecho, el derecho anglosajón, ¿entiendes? O sea, esa relación, cuando tú te relacionas internacionalmente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el mundo diplomático, por ejemplo, eso es muy importante. Las consultoras son cada vez más las consultoras en políticas públicas y consultoras que ayudan a la interacción del mundo público con la posibilidad de programas de intervención, con toda clase de elementos o con asesoría respecto a relaciones internacionales. A los jueces, fiscales, defensores públicos también les viene bastante bien. Entonces yo hice como un listado de cosas donde veía a partir de la parrilla que está en un documento, que si lo quieren tener en el documento en todo caso lo piden, lo pueden pedir a entrar a la página de la universidad, pero si cualquier duda que tengan, nosotros tenemos el documento y se lo vamos a mandar a la gente que está dentro de la base de datos de la Cosa Nostra, que son varios miles de personas, pero se lo vamos a quienes escriban también se lo mandamos. Y el correo es elpoderimporta@gmail.com. Así que ahí pueden enviar su requerimiento y le mandamos el documento. Entonces, todas las personas que además tienen intereses en vincularse con un espacio de toma de decisiones en el mundo público o en el mundo privado, creo que este tipo de formación es bien importante. O la hace o la termina haciendo de manera informal, ¿ya? O la hace a través de un mecanismo como este, con un posgrado que ya tiene bastante tradición, no solo en España, sino que también en América Latina, como les contaba. Bueno, para redondear, porque yo sé que Además, una Roberto... cosa importante, y es que Sí, es un programa presencial, que lo vamos a hacer en Chile, no es un sí, es programa en online. Chile.
Es un programa en el Sí, que se basa en Chile, en la sede de la universidad, ¿no? En la, exacto. Academia de Humanismo Cristiano. Y además también lo que hemos previsto es que si hay algunas personas que se quieren matricular y no pueden estar ubicadas, digamos, físicamente en Santiago, bueno, pues también vamos a retransmitir. Va a ser un poco una fórmula híbrida y se va a retransmitir para que algunas personas que estén interesadas en cursar los estudios del máster lo puedan también seguir online. Pero Pero es presencial. lo Claro. importante, desde un punto de vista más interesante, es el que el proyecto es el que llevar profesorado internacional de alto nivel, tanto español como de otros países de Latinoamérica, que eso también es importante, y además de los compañeros también de la propia universidad, Academia de Humanismo Cristiano, y también profesores de otras universidades chilenas, o sea que va a haber una perspectiva de análisis que va a ser desde la perspectiva de diferentes centros educativos de Chile, desde la perspectiva de diferentes universidades latinoamericanas y desde la perspectiva de la Universidad de Valencia y otras universidades españolas también. Hay profesorado también de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alicante, en fin, de la Universidad de Barcelona. Tenemos un profesorado muy plural y yo creo que eso es también un elemento muy interesante, Mm. porque no va a haber una perspectiva, digamos, ni eurocéntrica ni tampoco tan centrada en lo latinoamericano, desconociendo lo que pueda aportarse desde otras partes de la geografía mundial. Y yo creo que ese diálogo de que los estudiantes vayan a poder tener contacto personal Mm. directo con profesores de diferentes países, yo creo que es súper enriquecedor, ¿no? Y ubicados ahí en la universidad, en una zona con bastantes restaurantes, así que pueden después acompañar a los profesores a la Absolutamente. conversación clásica. No, la presencialidad es una cosa muy importante en este tipo de cosas y efectivamente es muy distinto que viajen las personas al país, que se den ese trabajo y sea parte de la gestión, digamos, de la relación entre la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y la Universidad de Valencia, ese vínculo. Así que yo creo que eso es un plus valor importante. Pedro, Sí, mira, a propósito de la presencialidad, me parece que hay, por supuesto, el nivel que tú señalas, Alberto, ¿no es cierto? Esas localizaciones cercanas a la universidad que siempre son muy importantes en todos estos procesos, ¿no? Terminar una por jornada supuesto. con una reflexión culinaria, digamos, fortalece los procesos de soberanía, digamos, alimentaria sobre todo. Esa es nuestra principal relación con Roberto, de hecho. Sí, sí, creo que estamos constituyendo acá una triada de intereses, digamos. Mira, yo creo que lo que señala Roberto es muy interesante. Si uno piensa, yo vengo de la historia, digamos, entonces siempre el tema, por supuesto, me ha parecido relevante y necesario, pero también tiene un cierto componente árido, digamos, o sea, la filosofía del derecho, la teoría del derecho constitucional, ¿no? Eh, el uso histórico, digamos, pero siempre se nos cruza, por lo menos de otras disciplinas, el problema de la soberanía, ¿no? A propósito del barrio. O sea, cómo efectivamente tú llegas a esas instancias, esas coyunturas constituyentes, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades históricas que tienen esos procesos? Cuando Mm, efectivamente la soberanía es realizada, ¿no? Cuando trasciende el ámbito de la metáfora, digamos. Me parece que son desafíos que necesariamente tienen una respuesta más allá de los enfoques teóricos en los debates entre los investigadores, entre los especialistas y la gente que trabaja, ¿no? En la arena donde el campo constitucional se expresa, digamos. Entonces ahí me parece que la presencia de académicos y académicas internacionales, la presencia de personas de distintos ámbitos del quehacer nacional en un espacio común de reflexión y debate es muy enriquecedor, digamos, para quienes lo toman y yo supongo que también para profesores que van a venir a Chile, digamos. El nivel, por exacto. supuesto, es muy bueno, pero la posibilidad de debatir con la tranquilidad que dan los espacios académicos. Yo creo que siempre el tema de la soberanía o el tema de a propósito del poder, digamos, el nombre del programa, ¿no? Genera, por supuesto, un ánimo que siempre es necesario, Mm, pero también es necesario el espacio de la reflexión, el espacio donde tú te detienes un poco, piensas en la propia experiencia, qué es lo que hemos construido históricamente, cómo nuestra historia se compara, digamos, con otros procesos y tradiciones, además culturales, jurídicas, tan distintas como la europea en el caso, digamos, inglesa o en el caso español o la norteamericana, digamos. Es decir, hoy día pareciera que está todo concurriendo en el mismo lugar, pero el peso de las tradiciones es muy importante, nos influye a la hora de tomar decisiones y construir los instrumentos, y por lo tanto el debate es muy fuerte y necesario en ese sentido.
claro, Además, hay una cuestión muy importante y es que más allá de los procesos que se puedan producir de cambios de constitución, etcétera, son cosas muy interesantes y que a mí me apasionan, pero es que hoy en día ya tenemos la centralidad, afortunadamente tenemos la centralidad de la Constitución dentro del sistema jurídico. Es decir, todos los profesionales del derecho necesitan formarse sólidamente en el derecho constitucional, porque muchas de las cuestiones del resto del ordenamiento tienen que ser interpretadas a la luz de la Constitución y hoy cada vez es más frecuente que hayan ocasiones en las cuales se ganan pleitos no por la argumentación basada en las leyes o en la mm, jurisprudencia, sino en la jurisprudencia constitucional o en la exacto. interpretación de la propia Constitución. La Constitución finalmente hemos conseguido después de mucho tiempo que sea efectivamente considerada una norma jurídica y que tiene aplicación directa. Y por lo tanto, Sí, desde esa perspectiva, no puede haber un... el constitucionalismo no es algo de constitucionalista, el constitucionalismo es algo de cualquier jurista. Cualquier jurista exacto. tiene que estar bien formado constitucionalmente, porque es que si no, no va a poder sacarle todo el partido a sus Mm. conocimientos en derecho civil, en derecho mercantil, en derecho administrativo o en derecho penal. Todo eso está todo bañado, afortunadamente, de constitucionalismo, porque eso O sea, es que significa garantía y significa protección. eso es muy importante porque yo que me dedico a la investigación sobre transformaciones sociales, la magnitud de transformaciones sociales que estamos viviendo en términos tecnológicos, laborales, migración, en términos del medio ambiente, todas esas dimensiones que son altamente estresantes, obviamente superan el rango de la ley. Las leyes no alcanzan a dar cuenta del tamaño de la transformación que en 2, 3, 5 o 10 años pueden ser unas transformaciones de gran tamaño. Entonces, las tecnológicas, el sistema financiero tal como funciona hoy día, o sea, todo eso va a tener que ser visto cuando se le pueda agarrar por algún lado, va a ser a través del derecho constitucional, como está ocurriendo, y lo que dice Roberto es totalmente cierto, desde el Tribunal Constitucional, que tiene mucho más casos que antes, que era una cosa extravagante, hasta, hasta la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, cuando tienen que incidir en recursos que tienen rango constitucional, bueno, evidentemente y eso es cada vez más frecuente. Entonces, eso es muy importante. Bueno, con esto damos un barniz. Yo sé que Roberto ha hecho un rato ahí porque tiene, justamente está de visita en Toledo y tiene una cena ahora a propósito de vida culinaria y académica reunida. La parte académica ya lo hemos pasado, ahora vamos a pasar a la Claro, importante. claro, esta es fecha, Perdón, esta es fecha, esta es fecha en España de muchas actividades, porque es la época que no están en clase, pero están todavía funcionando la universidad, entonces hay muchas actividades de ponencia, con un poco de calor, por supuesto, porque en Toledo en esta fecha me imagino que hace mucho calor, así que debe estar un bueno, horno. pues os agradezco mucho tanto a Alberto como a Pedro, pues el que hayamos podido coincidir en este momento y que hayamos podido tener este diálogo. Yo espero y confío que haya muchos colegas que se interesen por este curso, que puedan cursarlo. Y yo creo que va a ser una experiencia muy interesante, por supuesto, para nosotros. Siempre se aprende mucho en estas cosas con los colegas. Pues estamos hablando de posgrados, de gente que ya tiene una formación y por lo tanto es un debate rico por supuesto estoy convencido de que también van a aprender muchas cosas las personas que cursen el máster. Muchas gracias Bueno, por haberme gracias a invitado, ti. Alberto. Entonces, este trabajo conjunto del Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, fecha de inicio es en octubre del 2025, termina en septiembre del 2026, y cualquier consulta la pueden hacer al correo que ya les di, el poderimporta@gmail.com, y si quieren contactar a la universidad, les dejo el correo de gloria.tobar@academia.cl. ¿Ok? Con eso está toda la Y información el disponible. periodo, estamos ahora en el periodo de prescripción, que es Sí, el periodo en el que se produce la selección de los alumnos, hasta el 30 de julio. eso. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias, Roberto. Que te vaya muy bien. Un Gracias a Gracias, abrazo. vosotros. Alberto. Que esté muy bien. Nos Un vemos. Hasta abrazo. luego. Nos vemos, chao. Chao, chao.